Hola querido amigo, en esta noche me presento delante de ti para compartirte este tiempo y, como dice el título de el video en vivo, compartirte mi pensamiento. ¿Por qué te estoy expresando esto de pecar? A veces podemos pecar por ignorancia, ¿no? A veces podemos meternos en terrenos peligrosos en el área espiritual por ignorancia, ¿sí? A veces se peca, es una forma de decir, cometemos errores o nos metemos en terrenos peligrosos por ignorancia, por no haber tenido una buena enseñanza, por no haber tenido un contorno tal vez o familiar o espiritual, religioso, que nos hayan enseñado las cosas como son, para no caer en estos errores que después nos pueden perjudicar, ¿sí? Yo en algún momento subí un video donde hablo, por ejemplo, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que lamentablemente soy reiterativo con esto, pero me llega muy de cerca por mi formación y yo he aprendido o me han enseñado en la parte religiosa oficial los mandamientos de una manera que no son los que enseña realmente la Biblia. La Biblia que tenemos todo, la Biblia católica como la Biblia evangélica, no, acá no hay un tema de diferencias de Biblia, que muchos, valga la redundancia, por ignorancia, muchos creen que existe una Biblia católica, una Biblia evangélica que son diferentes, y no es verdad eso. Son los autores que la escriben, por eso está la católica, o porque la católica tiene los libros llamados apócrifos, que son libros agregados, además de los libros que tenemos todo y conocemos todas las religiones, ya sea la protestante como la católica, tienen la misma Biblia con los mismos libros. La parte católica por ahí agrega libros apócrifos que nosotros también los evangélicos los sabemos leer, no está mal. Pero ahí también hay un punto de ignorancia donde la gente considera que tal religión hace su Biblia a su manera. Eso es mentira, no es verdad. Y yo me encargué de subir en un video donde te pongo diapositivas, donde pongo que en la Biblia católica, como en la Biblia, cualquier otra Biblia, evangélica si le queremos llamar, eso se diferencia por los escritores, los autores, no tiene nada que ver, pero la Biblia es la misma siempre. En estos videos, en este video, perdón, yo subí y aclaré cómo, por eso te ponía clarito en la diapositiva la Biblia católica y la otra Biblia evangélica, si le queremos llamar así, donde aparecen los mandamientos de la misma forma. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque digo pecar por ignorancia. ¿Por qué podemos pecar por ignorancia? Por ejemplo, no saber bien lo que dice la Biblia con respecto a nuestra adoración a Dios o a nuestra petición a Dios, a quién dirigir nuestra petición en nuestras oraciones, nos puede hacer equivocarnos y cometer el error de, en vez de estar honrando a Dios, estar deshonrando a Dios, ¿sí? Si a vos no te enseñan bien en la parte religiosa donde vos te formaste, que hay cosas que a Dios no le agrada con respecto a la adoración, más allá de que no le agrade a Dios, sino que está mal enfocada, equivocada, la adoración y la petición a ciertos seres que no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? La Biblia nos enseña claramente que debemos honrar a Dios en espíritu y en verdad. En el primer mandamiento, yo porque hablo siempre de los 10 mandamientos, porque el primer mandamiento, como está en la Biblia, como está en Éxodo, capítulo 20 y Deuteronomio, capítulo 5, nos dice claramente los 10 mandamientos, y el primer mandamiento nos dice que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, hay que adorarlo como el Dios invisible. Dios dice que no pide en estos mandamientos, dice: yo no pido escultura, no pido que hagan estatua, que se imaginen algo que hay en el cielo o algo que hay en la tierra o debajo de la tierra. O sea, habla de que no nos hagamos imaginación de nada y que hagamos un dibujo, una estatua, algo, y le pidamos a eso creyendo que Dios es así. Eso lo aclara Dios claramente, porque los demás pueblos en ese momento hacían eso, levantaban estatuas, ídolos, imaginaciones de distintos dioses. Dios se mostró siempre ser diferente a las otras culturas. Entonces, los que hemos conocido a este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nos revelan los profetas en el Antiguo Testamento, el Dios que nos revela Jesucristo, no es el mismo Dios o la misma creencia que tienen otros pueblos que no conocían al Dios de Israel, ¿sí? Que no conocían este Dios que conocemos hoy nosotros, el cristianismo. La diferencia en cuando nace el cristianismo, todo Roma, todos los griegos y los romanos adoraban
ídolos, estatuas de todo tipo y tenían dioses de distintas formas, con distintos nombres y por lo general eran esculturas de hombres, qué sé yo, no sé, Zeus o todos esos dioses eran esculturas humanas, ¿sí? Y le pedían. Y vos me decís, bueno, pero hoy no hacemos esto. Bueno, pero hoy por hoy, lamentablemente, se hacen cierto tipo de cosas parecidas a esta, con otros nombres, poniéndoles nombres obvios, cristianos, ¿no? Pero la Biblia, el mandamiento se nos cambió, sigue siendo el mismo. Dios dice, para adorarme a mí, en otras palabras, cuando dice, no quiero que hagan estatua, ídolos, ni que tengan otros dioses, ni que le pidan a ninguna cosa que se imaginan del cielo o de la tierra, y que le levanten una escultura y se rindan a ellos. Diciendo directamente eso. Entonces, ¿por qué digo yo que pecamos por ignorancia? A veces por no saber lo que dice la Biblia, a veces por no saber lo que Dios quiere y lo que no quiere, lo que realmente nos lleva a Dios y lo que no nos lleva a Dios, pecamos. Y estamos mal, porque nuestra vida espiritual se entorpece, podríamos decir, andamos extraviados, buscando un Dios acá, un Dios allá, ¿entendés? Cuando estamos buscando distintos seres para que nos ayuden, no sé, hoy le voy a pedir al ángel fulano, al arcángel tanto, a tal ser, no quiero dar nombre para que nadie se ofenda, pero me entenderás lo que te estoy hablando, le estoy pidiendo a tal ser, al otro ser, estamos teniendo sin querer distintos dioses. Vos sabías que los romanos, los griegos tenían el dios que era para la guerra, el dios de la cosecha, el dios del pan, el dios... Hoy si te pones a pensar en nuestra cultura, cada uno le pide a su diosito. Porque cuando vos le estás pidiendo a uno para que te dé trabajo, a otro para que te ayude rápido, peticiones rápidas, al otro, estás teniendo distintos dioses. Y vos mirás, no, pero no, es así. La palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, no enseñaron jamás a hacer esto, ni estaban de acuerdo con esto. Porque muchas veces a Pablo, cuando vieron que Pablo se ponía las manos, hacían un milagro, o Pedro puso las manos, hizo un milagro y se levantaron cojos, él dijo, en el nombre de Jesucristo este hombre se ha levantado. Por el poder de Jesucristo que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, que es Dios, este hombre se levantó. Siempre ellos glorificaron el nombre del Padre y del Hijo y de Jesucristo. Nunca dijeron que el poder venía de otro hombre, de otro ser, de un ángel o de ellos mismos. Nunca. Nunca dijeron cuando nosotros moramos, después pidan en nombre de nosotros porque van a tener un milagro. No, decían en el nombre de Jesús siempre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Nadie se le atribuye ese poder. Él resucitó, se sentó a la diestra del Padre y por eso tiene el poder para interceder y ayudarnos. Es más, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Curioso, muchas veces cuando se enseña estas ideas, estas doctrinas, donde se dice, no, pero yo le pido a fulano porque es mi intercesor o mi mediador o mi mediadora. La Biblia dice que hay, y lo dijo el apóstol Pablo, lo dijeron los apóstoles, los discípulos de Jesús, los que caminaron con él y los que recibieron su palabra. ¿Sí? Dijeron, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo esta tierra, dijo Pedro, en que nosotros podamos ser salvos, o sea, salvados, salvar nuestra alma, salvada de situaciones difíciles. No hay otro nombre que el nombre de Jesucristo. Ellos se encargaron de enseñar y decir. Entonces cuando uno dice, yo soy apostólico, porque yo soy tanto apostólico, ¿no? Si soy apostólico tengo que creer lo que dicen los apóstoles. Entonces si yo creo lo que dicen los apóstoles no me enseñaron que hay otro mediador o intercesor. El único mediador que dice que está para interceder por nosotros, que intercede por nosotros, ¿quién dicen los apóstoles, las escrituras, que quedó escrito para testimonio? Jesucristo, porque Él es Dios, resucitó, ningún hombre resucitó. Todos fueron hombres buenos, mujeres buenas, están reconocidas, perfecto, sigamos su ejemplo, pero ninguno resucitó ni se le dio el mérito, Dios le dio el mérito de salvadores ni de intercesores. Lo demás, los méritos se lo ha dado la religión, se lo ha dado hombres, doctrinas humanas, pero no de Dios, eso te quede claro, amigo. Y por eso yo te digo que pecamos por ignorancia, porque si tú no sabes esto, estás deshonrando a Dios. Cuando tú le pides a algo que no es Dios, que no es su Hijo Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, estás deshonrando a Dios, porque Él puso a Jesús como mediador, a Jesús como el único nombre en cual debemos pedir
y encontrar perdón, salvación, salud, todo beneficio y bendición, Dios nos lo dio en Jesucristo. Y acordate el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y dijo, danos el pan de cada día. ¿A quién le pidió Jesús el pan? ¿Le pidió otro ser que daba el pan? No, Jesús le pidió el pan al Padre. O sea, él dijo que el Padre del cielo es el que nos da el pan, la comida y todo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que es otro? ¿Por qué vamos a inventar que es otro el que nos da el pan? ¿Sí, mi amigo? Entonces, que esta palabra ojalá te sirva, porque a veces pecamos por ignorancia, ¿sí? Y cuando hablo de que nos metemos en terrenos peligrosos, nos metemos en terrenos peligrosos porque realmente cuando ignoramos la palabra de Dios, llegamos a meternos en terrenos peligrosos, a pedirle a seres, a cosas que nos pueden perjudicar, ¿sí? Podemos meternos en lugares a buscar ayuda, pensando que son buenos lugares porque tienen a lo mejor un símbolo religioso, y decimos acá nos van a ayudar. Y nos metemos en lugares donde invocan a muertos, nos metemos en lugares donde le piden a ciertos espíritus y cosas raras, y nosotros por nuestra ignorancia espiritual nos metemos ahí y las consecuencias son terribles, porque después muchas de estas personas que han recurrido a lugares que no son realmente de Dios ni cristianos sufren tormentos, sueños, pesadillas horribles, bueno, montón de cosas, manifestaciones muy feas en su vida, en su casa, en su cuerpo, se enferman y no saben por qué es. Y después recurren de nuevo a estos personajes, curandero, como le queramos llamar, para buscar ayuda y para liberarse de eso que ellos mismos adquirieron yendo a esos mismos lugares. Querido amigo, entonces por ignorancia, ojalá nos enseñaran en la parte religiosa que hay cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, esto que ahora se lo toma como un juego, jugar e invocar a espíritus para que nos hablen y nos ayuden cuando se hace el juego de la ouija o el juego de la copa, que creemos que es una cosa inocente y que no pasa nada. Después vemos las consecuencias que han salido en las noticias de cómo estos chicos que practicaban este tipo de cosas, un juego que ahora hacen también en el cementerio, terminan atormentados, enfermos psicológicamente, psiquiátricamente, con miedo, con terror, porque han ido a lugares, han hecho prácticas que no son las recomendables y prácticas no sanas que nos pueden destruir espiritualmente o nos pueden hacer que nuestra vida sea bastante difícil a partir de practicar estas cosas, ¿sí? No sé cómo explicártelo para que lo entienda y para que no suene raro, pero es así, es real. Muchos se ríen y dicen, no, pero esto no es verdad, esto es fantasía. Pero los hechos está clarísimo. Lo que hemos visto hasta en las noticias hace poco de estas prácticas y de gente que se ha metido en estas cosas, ¿sí? Y uno lo sabe porque uno ha estado rodeado de estas cosas y en su adolescencia ha querido hacer también este tipo de cosas cuando uno estaba en ignorancia también. Y lo único que trae es terror, miedo, ¿sí? Y algunas enfermedades y a otros problemas psiquiátricos. Entonces, hay un mundo espiritual del cual no tenemos que meternos si no conocemos. El único terreno espiritual que nos da la Biblia, que nos enseña la Biblia, es invocar al Padre del cielo, nuestro Dios, Creador, y a su Hijo Jesucristo, y pedir en su nombre, y a Él ir, a Él buscarlo, a Él aceptarlo, a Él pedirle perdón, a Él pedirle el pan, a Él recurrir y buscar ayuda. Quiero saber algo de mi futuro, le hablo con Él, clamo a Él, le pido a Él, busco en la Biblia y Dios me va a informar y me va a enseñar y me va a dar todo lo que yo necesito para vivir bien y para estar cerca de Dios, para amarlo a Él y para amar a mi prójimo. Tenemos todo dado por Dios para una vida sana, en lo espiritual, en lo físico, en todo sentido. Pero tenemos que darle lugar a Él, buscarlo a Él, no buscar por otro lado. Querido amigo, este es un consejo que te doy, lo tomás o lo dejás. No te lo hablo desde una religión, te lo hablo desde la verdad, te hablo desde el conocimiento que uno tiene, que no soy un gran conocedor, pero sí una persona que hace muchos años, tengo 45 años, de los 18 años
que he creído en Jesús como mi Salvador, lo he aceptado y he creído realmente en este Dios que es mi Creador, mi Salvador, y que leo la palabra de Dios y que pude entender y conocer y descubrir lo que es mentira y lo que es verdad. Si vos querés descubrir lo que la religión te enseñó que era mentira y lo que es verdad, agarrá la Biblia y empezá a leer. Y si necesitas que alguien te ayude, no para interpretarla, no te equivoques, porque muchos creen que es interpretar. No, no es interpretar. La Biblia hay cosas muy claras y muy específicas, como lo que te acabo de decir yo de los 10 mandamientos. Ahí no hay nada que interpretar, ahí está clarísimo. Entonces, vos, la Biblia siempre te va a traer luz y te va a enseñar a aquellos religiosos que te enseñaron malas, falsas doctrinas, doctrinas equivocadas, y te va a enseñar lo que es la verdad de Dios y lo que es mentira. ¿Sí? La Biblia te habla claramente a quién tenés que creer, a quién tenés que seguir, a quién tenés que invocar. ¿Sí? Seguí el consejo de Dios, de la palabra de Dios, y de aquellos que aman de verdad a Dios, que vos ves que realmente aman a Dios y que enseñan la palabra de Dios como tiene que ser, realmente como está en las Sagradas Escrituras. Entonces, amigos, yo te invito y que llevan un buen testimonio, por supuesto, porque no es solo ser conocedor de la palabra de Dios, sino también vivirla, vivir en amor, que todo lo que uno enseña de Dios, vivirlo. Entonces, querido amigo, yo te animo a que busques realmente a Dios y que no peques por ignorancia. Si hasta ahora te estuviste equivocando y haciendo cosas que a Dios no le agradaban y que te llevaban a estar a lo mejor peor, en vez de en una mejor situación espiritual, estabas peor, busca ahora al verdadero Dios y Señor que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, que se nos ha revelado en Jesucristo. Él es nuestro único Dios y Salvador, nuestro único mediador. No peques por ignorancia. Que no sea que por no conocer la Biblia. Esto es como cuando uno no estudia. Cuando uno no estudia y no sabe hablar y no sabe manejarse en la vida porque no ha tenido un estudio, una carrera o algo y uno quiere, a ver, que no se entienda mal, pero uno quiere avanzar en muchas cosas y como no ha estudiado, no ha entendido, se mete en lío, en cosas por no saber, por ignorancia. Algunos se abusan, se aprovechan de nosotros en la calle porque nosotros no hemos estudiado y leído, no hemos tenido una preparación o no hemos querido, porque a veces hay gente que no puede, pero hay gente que puede y no se prepara, no estudia. Bueno, esto es lo mismo. Cuando vos querés entrar en el área espiritual, no te metas en cualquier lado porque suena lindo, porque te dicen cosas lindas. Tenés que tener el manual que te enseña lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Y para eso tenés la Biblia. Dios nos dejó este manual maravilloso que por años, por siglos, por milenios está a nuestra disposición, que Dios ha permitido que se conserve. No como dicen mucho por ignorancia, no, porque es un negocio, porque... No, la Biblia te habla bien y te habla de los falsos maestros, de los falsos religiosos, de lo que enseñan mentira y lo que es la verdad. La Biblia revela lo que es mentira y lo que es verdad. Si vos tenés conocimiento de la Biblia, tenés conocimiento de la palabra de Dios, vas a saber diferenciar entre lo equivocado y lo real, entre lo que hablan mentira y hablan verdad, entre lo que realmente están hablando el verdadero Dios y lo que no. Por eso, amigo mío, te animo a que leas la Biblia, que conozcas la Biblia, que aprendas y descubras a Dios y le permitas entrar en tu corazón, que eso es lo más importante, que entre en tu corazón. Querido amigo, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es tu único Salvador y mediador. Cree en este Dios maravilloso y Padre del cielo que te ha dejado todo para que seas feliz y tenga todas sus bendiciones, pero invócalo a Él, conócelo a Él. Empieza a buscar ahora a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de buscar también gente que te pueda ayudar y enseñar en la palabra de Dios. Desde ya yo siempre me ofrezco para aquel que necesite un consejo o una palabra o algo que no entienda. Acá estoy, tu servidor, Gustavo Guerrero. Querido amigo, que Dios te bendiga y ojalá un día podamos orar juntos y leer la palabra de Dios juntos también, para tu bendición. Bueno, que Dios te bendiga. Te lo digo con amor, de verdad, porque Dios me ayudó una vez a mí y hubo gente que también fue buena conmigo y me ayudó a conocer a Dios y yo también me ofrezco a ti. Que Dios te bendiga mucho. Buenas noches.